crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y los de Jerusalén, los judíos, decían que los samaritanos en el monte. Pero el Señor inmediatamente da a conocer que no es un lugar específico el cual el hombre debe rendir adoración a Dios, sino que la verdadera adoración, mire, la verdadera adoración no nace en un lugar específico. La adoración verdadera nace ¿a dónde, iglesia? ¿De dónde nace la adoración verdadera? Del corazón. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. No nace en un grupo la verdadera adoración. La verdadera adoración no nace en un instrumento, en una guitarra, en un piano, en una batería. La verdadera adoración nace del corazón. Y por lo tanto Dios busca adoradores. Y el término adorar es que, hermanos, a ver, cuando hablamos de adorar, ¿qué interpreta usted de ser adorador? Porque la iglesia ha sido llamada a adorar a Dios. Nosotros hemos sido llamados a adorar al Señor. ¿Y qué es adorar? ¿Qué es adorar? El término hebreo adorar es inclinarse, postrarse. Amén. A su nombre, ¿sí? Postrarse, inclinarse, adorar. Ahora, nosotros nos postramos y nos rendimos. Hay una iglesia que el Señor la ha llamado y hemos venido ante sus pies rendidos para obedecer al Señor. Desde este momento se empieza la adoración. En la obediencia se empieza la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que si vamos en el autobús, ahí tenemos que adorar a Dios. Si estamos en el centro, tenemos que adorar a Dios. Estamos en la casa, adoremos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes miran, hermanos, vamos a mirar allí en Génesis, por favor. Génesis. Vamos a leer allí en Génesis. Lo que dice la palabra del Señor. Cuando Dios pide o Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Capítulo 22. Capítulo 22, versículo 5. Verso 5, ¿qué dice? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué iba a hacer Abraham? ¿Qué iba a hacer Abraham? Pero si nosotros explicamos el tema, ¿qué iba a hacer? Aquí dice que él le dijo a los siervos que iba a adorar. Pero, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Qué iba a hacer Abraham? El Señor, ¿qué le había dicho a Abraham? Que sacrificara a quién. Pero entonces porque es que cuando hay obediencia, cuando vamos en la obediencia, a través de la obediencia, él llevaba en la mente lo que el Señor le había dicho. Pero cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos al Señor y llegamos al sitio para engrandecer al Señor, entonces hay algo que nos impulsa dentro de nuestro corazón y es la adoración a Dios, la exaltación a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Hermanos, la verdad es que cuando adoramos al Señor,
entregamos nuestro corazón de lleno. Entregamos nuestras vidas al Señor. Nos rendimos ante Él. Seguimos leyendo allá en San Juan. En San Juan, seguimos, por favor, ubiquémonos nuevamente en San Juan. Dios es espíritu y los que adoran el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, mire, los verdaderos adoradores. No hay que confundir adorador con orador. No hay que confundir estas dos palabras, términos. Adorador es el que se rinde ante el Señor. Adorador es el que se entrega a Él. Pero no solamente en alabanza, sino en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y orador es aquella persona que tiene la capacidad de transmitir un mensaje. Es una persona, un orador. No adoradora o no adorador, sino orador. Es aquella que tiene la capacidad de transmitir un mensaje, la palabra, dar un mensaje, sea el que sea. Los hombres se preparan para dar discursos, es un orador. Pero el adorador es una persona que se rinde a Dios en obediencia y hace lo que Dios ordena. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, es decir, que hay falsos adoradores. Hay falsos adoradores. Esos que se preocupan solamente en cantar y piensan que adorar a Dios solamente va en la música, solamente es tener una bonita voz. Pero de ahí para allá, ustedes recuerdan lo que el Señor dijo en Isaías. Este pueblo de labios, ¿qué? ¿Cómo es que dice? Este pueblo de ¿qué? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Este pueblo de labios, esos son los falsos ¿qué? Adoradores. Los que solamente adoran a Dios con sus labios, pero su corazón ¿qué? Está lejos de Dios. Está lejos del Señor. Muchos se rinden en adoración, llegan a los cultos, salen las lágrimas y levantan sus manos. Pero es que el verdadero adorador no nace porque escucha una música o escucha una melodía, sino es porque siente el toque del Señor en su corazón y eso lo impulsa a obedecer a Dios. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. ¿Qué es adorar en espíritu? Y tenemos que desmenuzar un poquito, porque muchas veces leemos rápido. Adorar en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué es adorar en espíritu y qué es adorar en verdad? ¿Qué es adorar en espíritu? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, él declara que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, ¿más conforme a qué? Más conforme al espíritu. Es decir, cuando habla de espíritu, adorar a Dios en espíritu es una conexión no carnal, sino muy dentro de nosotros. Allá adentro sentimos la conexión con el Señor. Ahí es donde nos rendimos ante Él. Pero no es una conexión carnal que nos hace mover la música.
Es triste decirlo en estos tiempos, que hay hermanos para orar necesitan ponerse los audífonos con una canción melódica para como, ¿cómo se llama? Melancólica. Una canción para que me haga llorar, para yo entregarme a Dios. Eso está sucediendo en estos tiempos. Necesitan una melodía a fondo para que la iglesia se mueva a través del mensaje. Porque si no hay esta melodía, entonces no hay reentrega. No se rinde la iglesia ante Dios. Y se están buscando muchos medios para poder rendirse ante Dios. Y es que la adoración no es algo superficial. La adoración nace de allá. De aquí dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Usted ha visto, hermanos, canciones, melodías en los cultos, hermanos, y el Señor, y la melodía ya. Y entonces la iglesia se acostumbra que si no hay música, no hay entrega. Si no hay una melodía, no hay consagración. Yo tengo que buscar los audífonos para ponérmelos en los oídos porque voy a orar. ¿Dónde está la conexión? Es decir, que me conecta la música. Y lloro es por la música. Tiemblo por la música. Pero se está perdiendo realmente la entrega, lo que se siente dentro. Que a mí me mueve es lo que yo siento, la conexión con Dios. Hace que yo caiga de rodillas. Hace que yo tiemble. Hace que me salgan las lágrimas. Pero eso se está perdiendo hoy en día. Se está perdiendo, iglesia. Es tanta la frialdad y no hay conexión con Dios que necesitamos medios para poder acercarnos a Dios. En espíritu y en verdad. Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y para sentir a Dios, la iglesia debe estar ¿cómo? Con una espiritualidad, iglesia. Porque no es carnal. El amigo, para conectarse con Dios, debe entregar su vida a Dios. Debe entregar su corazón a Dios. Y yo creo que Dios cuando hace algo, Él toca ¿dónde? ¿Toca un brazo? ¿Toca una oreja? ¿Él toca qué? Cuando la persona que es rendida ante Dios, ¿qué está pasando en ese ser humano? ¿Qué está pasando en esa persona? Es que Dios está tratando con su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos queremos que Dios trate con nuestros corazones? ¿Cuántos alaban al Señor? Denle la gloria, la honra y la alabanza al Señor. A su nombre. Y muchos, realmente muchos, viven de emociones. Viven de emociones. Se emocionan porque ya hay en la iglesia. Y yo pienso que la única adoración de nosotros es el Señor. Por eso nos rendimos ante Él, buscamos su presencia. Entonces, cuando hablamos de adorar en espíritu, es cuando nos entregamos, pero sale de lo muy profundo, de allá en nuestro corazón. Me rindo ante Él, obedezco su palabra, hago lo que Él ordena. Ustedes miran los reyes cuando empezaron a hacer que el pueblo volviera a la adoración a Dios. Volvieran a adorar a Dios. Dirán algunos, ¿a cantar? No. Obviamente cantar también adoramos. Pero ese canto, esa adoración debe salir porque hay conexión con Dios. De resto, ahí no se puede adorar a Dios. Y si vamos a mirar un poco acerca de la adoración, miramos lo que dice en Nehemías, por favor. En Nehemías, a ver, claramente Nehemías, allí en Nehemías,
¿Qué pasó en los tiempos de Nehemías, los tiempos de Esdras? Capítulo 8. Versículo 5. Dice así. Abrió pues Esdras, ¿qué? A ver, en ese libro, ¿qué habría, hermanos? ¿Qué se imagina usted que habría en ese libro? Dice que abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más altos que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿cómo? Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron. ¿Y qué hicieron? Y adoraron a Jehová, ¿cómo? Mire la adoración, se inclinaron. Obviamente nosotros no vamos a mantener inclinados, pero nuestro corazón sí se humilla ante Dios porque Él es digno de la adoración. A su nombre. Aquí mire que Esdras lee el libro, abre el libro, se regocija Esdras, porque es que la verdadera adoración está en obedecer, está en guardar, en someterse, en la adoración, en rendirse a Dios. Esa es la verdadera adoración. En rendirnos al Señor en obediencia. Cuando nosotros hacemos caso a lo que Dios ordena, cuando amamos a nuestro prójimo, eso es también adorar a Dios. ¿Cuánto lo creemos? A su nombre. Cuando hacemos lo que el Señor manda. Entonces aquí dice que todo el pueblo adoró al Señor, dijeron amén y amén, se inclinaron a tierra, adoraron. Esa es la adoración, servir al Señor. Ustedes recuerdan, hermanos, que también Satanás quiso que el Señor le adorara. A ver, ¿cuántos han leído eso? ¿Cierto que sí? Porque también hay adoración al diablo. También hay adoración a Satanás. Y si miramos Mateo capítulo 4, ligeramente, vamos a mirar. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, ligeramente. Leamos allí. Y leemos lo que dice en el capítulo 4. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre ¿qué? El pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora el verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué? Si postrado, mire, postrado, me adorar. Entonces mire que ahí Satanás también le dice al Señor que le adore. Pero ¿cómo le iba a adorar? Postrándose. Y al postrarse se iba a rendir. Nosotros no debemos postrarnos ante ninguna oferta que el diablo haga, por más bonita que sea. Debemos postrarnos a aquel que nos ofrece vida eterna, que es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Mire, hermanos, y el diablo le dice, todo esto te daré si postrado.
Hermanos, la riqueza y la gloria, ¿de quién son? ¿De quiénes son la riqueza y la gloria? Es del Señor. Pero el diablo es mentiroso. Él no tiene nada. El que tiene para darnos es Dios. Y muchas veces, hermanos, muchas veces le damos prioridad y le damos adoración de pronto a ciertas cosas que tenemos. Nos rendimos ante el trabajo y le damos prioridad al trabajo y decimos, es por el trabajo que yo estoy bien. Montamos un negocio y decimos, es por el negocio que estoy bien. Iglesia, ¿por quién estamos bien? ¿Por quién? ¿Por quién estamos bien? ¿Quién es el que nos suple? El Señor, mire lo que le dice a Satanás. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? El verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y a Él solo qué? Y a Él solo servirás. El único digno de adoración es Dios. Y por eso estamos aquí sirviéndole. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. No, si no fuera por la casa y el diablo le mete esa idea para que usted se ocupe en las cosas de este mundo y deje de servirle a Dios y resulta sirviéndole a Él. Porque el honor y la gloria es solo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ligeramente, hermanos. Ahora, en espíritu, ya miramos que adorar en espíritu es que nace de lo profundo de nuestro corazón, una conexión con Dios. Ahora, en verdad. Pero mire que esos dos van juntos, en espíritu y en verdad. Es decir, que cuando adoramos al Señor, cuando exaltamos al Señor, debe de haber una verdad. Debe haber una verdad. Ustedes recuerdan, hermanos, que el Señor Jesús dice en su palabra, yo soy el camino y yo soy la verdad. ¿Y yo soy qué? La vida. Pero cuando hay esa conexión con Dios, para poder tener esa conexión con Dios en espíritu y en verdad, tengo que estar en Él. Tengo que vivir en Él. Tengo que estar con Él. Hacer lo que Él ordena para ser un verdadero adorador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el que quiera ser un verdadero adorador, tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Y estas dos cosas provienen de Dios. El Señor dijo, santifícalos, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque nadie puede adorar con una verdad que de pronto él se la invente. Tiene que estar conectado con Dios para que Dios entonces apruebe ese adorador. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, para que Dios apruebe ese adorador. Entonces, para que Dios nos bendiga y apruebe nuestra adoración, que seamos verdaderos adoradores, tenemos que estar conectados con Él y viviendo en su verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le damos la gloria a Él? Alabado sea el Señor. A su nombre, viviendo su verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Yo soy la verdad. Entonces la única adoración verdadera nace del corazón transformado y rendido y humillado ante la presencia de Dios. Yo puedo tener una hermosa voz. Puede haber un buen músico. Pero eso miramos hoy en día, muchos adoradores, muchos. El adorador tal. Pero el que adore en espíritu y en verdad, son muy poquitos los que adoran en espíritu y en verdad.
Porque uno para entregarse en una alabanza se entrega. Pero después que cantó, en una cruz tú llevaste mis pecados. Y lloro. Pero cuando salgo de aquí, ya se me olvidó que Él llevó mi pecado. Ya se me olvidó que Él sufrió por mí. Entonces solamente soy un adorador de labios. Porque mi corazón lejos está de Dios. Y salgo allá y ya se me olvidó que Él murió por mí. Y que en verdad, al salir de este lugar, yo debo mantenerme inclinado y rendido ante Él, porque Él lo dio todo por mí. Él dio su vida por nosotros. ¿Por qué no rendirnos a Él? ¿Por qué no entregarnos a Él y decirle gracias, Señor? Pero no solamente en adoración le voy a decir gracias con los labios, sino que esa gratitud salga del corazón, de lo más profundo, y que mi corazón ande quebrantado ante Él. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará ¿a quiénes? A los contritos de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? A su nombre. Entonces, iglesia, ¿estamos aquí para adorar? ¿Cuántos estamos aquí para adorar? ¿Cuántos estamos aquí para ser verdaderos adoradores? Verdaderos adoradores. Miren lo que termina diciendo el versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. Mire bien, Dios es espíritu. ¿Cuántos creemos que Dios está aquí? Pero para conectarnos con Él, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer? Dios es espíritu, no lo vemos, no lo podemos palpar, no lo podemos tocar. Dios es espíritu. Pero entonces esos que le adoran también tienen que estar ¿cómo? En espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, yo no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, el Señor quiere que andemos en el Espíritu. Ligeramente, hermanos, aquí en Romanos, miremos aquí en Romanos. Romanos, iglesia. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 8. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Es vida y paz. Ahora pasemos al versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? Hermanos, hoy en día los cantantes forman ¿qué? Ustedes saben que empiezan a cantar y eso mueven el cuerpo, pero la verdad, ¿será que están conectados en el espíritu o están conectados en la carne? Eso mejor dicho, eso es que falta que coja la pareja y baile. Están conectados en el espíritu, porque yo no tengo que conectarme con una mujer para alegrarme. Me conecto con Dios porque Él es mi gozo. Es la bendición de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿No? Y muchas veces pensamos que la conexión, nos conectamos, pero en esta carne. Y eso forman los cantantes supuestos cristianos. Forman una fiesta, una movención en la carne terrible. Hermanos, que me mueva el Espíritu de Dios cuando yo me conecte con Él. Pero no el son de la batería me hace mover. ¿No? No es el son de la charrasca que me hace... No. Es Dios el que me hace mover. ¿Cuántos queremos que Dios nos mueva en esta noche? ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo nos mueva? Alabado sea el Señor.
Que el Espíritu Santo nos toque. Muchas veces, hermanos, mire, pensamos que la velocidad de la que me hace conectar y caigo de rodillas y resultamos cansados. Cansados. La velocidad de las palmas. Y rapidito, mejor dicho, como que ahí va a descender. No es la velocidad la que me hace llenar y sentir su presencia. Porque a veces resultamos cansados, como que ya. Qué importante, hermanos, que adoremos a Dios en espíritu. Nos conectemos con Él, nos desprendamos de todas las preocupaciones de esta tierra y que nos conectemos con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu, allá en 2 Corintios 3:16 es, porque el Señor es el Espíritu. Si es 2 Corintios 3:16, hermanos. Si es 3:16, 3:15. A ver, hermanos, que 17. 3:17. ¿Cómo dice? En voz alta, díganlo. Porque el Señor es ¿qué? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay ¿qué? ¿Libertad para qué? Para adorar, para postrarnos, para rendirnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor es el Espíritu y donde hay el Espíritu del Señor hay libertad. La verdad, hermanos, hay mucho que hablar respecto al tema, pero se me acabó el tiempo. Dirá usted, ¿pero cómo? ¿No? Porque vamos a seguir alabando a Dios y escuchando más palabras. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, en esta hora vamos a rendirnos ante el Señor en oración y vamos a entregarnos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos ayude. Amén.